Muy buenas tardes. Hoy es un placer estar transmitiéndoles este video de la educación prohibida y el aprendizaje ubicuo. Hoy, junto con mis compañeros Edna, Ana Lucía y Schneider, y quien les habla, Lucy Lazo, estudiantes de segundo cuatrimestre de maestría en educación. Este video que voy a compartir nace de una reflexión sobre el documental La educación prohibida y su relación con el aprendizaje ubicuo, la pedagogía y los actores del proceso educativo. Primero presentaré brevemente el documental, después responderé a unas preguntas claves sobre el aprendizaje y la educación y finalmente relacionaré estas ideas con la ubicuidad. La educación prohibida es un documental argentino estrenado en 2012 y dirigido por Germán Doin. Es una producción independiente que recoge experiencias educativas alternativas en varios países y cuestiona precisamente el modelo tradicional de la escuela, proponiendo nuevas formas de educar centradas en el estudiante y en la comunidad. ¿Qué entiendo por aprendizaje? Según lo que muestra el documental, el aprendizaje es mucho más que estudiar para aprobar. Yo lo entiendo como un proceso vivo y personal que ocurre cuando una persona se pregunta y explora y le da sentido a lo que vive. Aprender no es solo recibir datos, es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos frente a la realidad. La naturaleza del aprendizaje aparece como algo relacional y emocional. Aprendemos mejor cuando lo que trabajamos se conecta con nuestra vida, nuestros intereses, con personas y cuando el error se ve como parte normal del proceso. Por eso el aprendizaje no es algo mecánico, sino dinámico, social y lleno de experiencias significativas. Diferencia entre educar y enseñar. En el documental se sugiere una diferencia importante entre educar y enseñar. Enseñar se relaciona como explicar contenidos y verificar que el estudiante los recuerde. Educar, en cambio, implica acompañar el desarrollo integral de la persona, su dimensión ética, emocional, social y cognitiva. Desde esta mirada se puede enseñar sin educar, pero educar siempre va más allá de la simple transmisión de información. ¿Puede haber educación sin escuela? La película cuestiona la idea de que la educación solo ocurre dentro de la escuela, mientras que la familia, la comunidad, diferentes proyectos alternativos e incluso la vida cotidiana también educan. Por eso considero que sí, puede haber educación sin escuela. Aprendemos y nos formamos en todos los espacios donde se comparten valores, experiencias y maneras de vivir en sociedad. Nuevo paradigma educativo. El documental propone pistas de un nuevo paradigma educativo. Este paradigma pone al estudiante en el centro y promueve su participación activa, su autonomía y respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, abre el aula al entorno social y natural, trabaja por proyectos y construye el conocimiento en diálogo, en lugar de imponerlo de manera vertical. La educación, que muestra la educación prohibida, busca fortalecer los vínculos entre personas y su entorno. Estas relaciones se generan cuando el aprendizaje parte de problemas reales de la comunidad, de experiencias con la naturaleza y de proyectos con otras personas. Cuando el estudiante ve que lo que aprendió tiene un impacto en su vida y en su contexto, se reconoce como parte de esa realidad y se siente responsable de transformarla. Ubicuidad y aprendizaje ubicuo. Ahora quiero conectar estas ideas con el concepto de ubicuidad. La ubicuidad se entiende como la posibilidad de estar presente en muchos lugares al mismo tiempo. Y en educación se habla de aprendizaje ubicuo para referirse a aprender en cualquier momento y lugar. Gracias a las tecnologías digitales y a los dispositivos móviles, hoy es posible acceder a la información, comunicarse y construir conocimiento fuera del aula y del horario escolar. Así, el aprendizaje puede ocurrir mientras usamos el celular, participamos en redes, vemos un documental o colaboramos en proyectos en línea. Muchas gracias. Cuando hablamos de pedagogía, no nos referimos solo a las técnicas para dar clase, sino al modo de entender la educación y de acompañar el aprendizaje de las personas. La pedagogía es la reflexión sobre cómo, por qué
y para qué educamos, y se traduce en las decisiones que tomamos sobre los métodos, los tiempos, los espacios y las relaciones que se generan en el aula y fuera de ella. Relacionando esto con la educación prohibida y con la ubicuidad, una pedagogía actual necesita reconocer que el aprendizaje no ocurre solo en la escuela ni solo frente al maestro. Debe abrirse a otros contextos, a la tecnología, a la comunidad y a diseñar experiencias que permitan que el estudiante aprenda de manera activa, significativa y conectada a su entorno. Actores en el proceso educativo. En primer lugar está el estudiante, que ya no puede verse como un receptor pasivo de información, sino como un protagonista de su propio aprendizaje, alguien que pregunta, investiga, decide y construye conocimiento junto con otros. En segundo lugar está el docente, que más allá de explicar conocimiento se convierte en mediador, guía y diseñador de ambientes de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales. Su papel es acompañar, motivar y ayudar a que cada estudiante encuentre su propio camino para aprender. También participan las familias y la comunidad, que aportan valores, experiencias y apoyo afectivo, y que pueden ofrecer espacios educativos fuera de la escuela. Finalmente, en el contexto de la ubicuidad, las tecnologías y las plataformas digitales se vuelven actores importantes porque amplían los lugares y los momentos en los que se puede aprender. Cuando todos estos actores se reconocen y colaboran, la educación se vuelve un proceso más rico, más humano y más coherente con la realidad del estudiante. Si el aprendizaje es un proceso natural, continuo y conectado con la vida, como sugiere el documental, entonces el aprendizaje ubicuo confirma que la educación no está limitada a la escuela. Este conjunto exige una pedagogía que no se enfoque solo en explicar y evaluar, sino en crear ambientes flexibles, presenciales y virtuales, donde el estudiante tenga voz y pueda construir conocimientos junto con otros. También se amplía el grupo de actores educativos, además de docentes, estudiantes, participan también familias, comunidades y tecnologías que se convierten en aliados en el proceso del aprendizaje. La educación, sin embargo, que plantea la educación prohíbe ser relacionada con la ubicuidad porque reconoce que cada espacio, cada interacción y cada recurso puede ser una oportunidad para aprender y transformar la realidad. Muchas gracias por la atención brindada.